Amigos, buenas noches. Bienvenidos a 24 horas. La mega ley del gobierno será dividida en 3 proyectos urgentes económicos que serán enviados a la Asamblea de uno en uno cada 30 días a partir de la próxima semana. Así lo anunció el presidente Lasso. Hola, Diana. ¿Qué tal, Milton, amigos? Muy buenas noches. Y en breve, Luisa María Heredia nos informará sobre los controles de la fuerza pública en las calles y Dayana Monroy desde Manabí, una provincia asediada por el narcotráfico. Revisamos los titulares de hoy. El presidente Guillermo Lasso asegura que los 3 proyectos de ley irán a la Asamblea con el carácter de urgente económicos, uno por uno. El presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea recibe críticas por insistir en que el primer mandatario vaya a la mesa legislativa de manera presencial y obligatoria. Enfrentamientos entre policías y delincuentes deja un muerto y 4 detenidos en Guayaquil. Los decomisos de droga aumentan en la provincia de Manabí. Por su extensión costera y conexión vial, se ha convertido en la preferida del narcotráfico. Estados Unidos reconoce a Ecuador su decisión de acoger a parte de la ola de venezolanos que huyen de su país. Lo dijo en exclusiva para Teleamazonas el secretario de Estado, Antony Blinken. En Nueva York, un equipo de cirujanos trasplantó con éxito un riñón de cerdo a una mujer con muerte cerebral. En deportes, Ener Valencia marcó por partida doble para el Fenerbahce, mientras que Piero Hincapié jugó en el empate del Bayer Leverkusen. Todos los goles de la Europa League. En corto, el español Alex Ubago nos cuenta sobre su nuevo trabajo musical junto a su madre y además los honorables y sus horrores ortográficos. Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Empezamos, amigos. El Ejecutivo remitirá a la Asamblea Nacional la próxima semana el primero de los 3 proyectos urgentes. Así lo dijo hoy el presidente Guillermo Lasso, al tiempo de criticar a la Asamblea que no se pone a tono con las urgencias del país. Dijo, lo hizo durante un acto de trabajo juvenil y teatro del barrio en el sur de Quito. El acto convocado para promocionar el proyecto de trabajo juvenil y del lanzamiento de 2 nuevas agrupaciones de teatro del barrio en Solanda, al sur de Quito, se convirtió este jueves en el marco que aprovechó el presidente para acercarse a la comunidad y explicar la lentitud de la Asamblea en el tratamiento de las urgencias que tiene el país. A mí me encantaría que en ese escenario, esa tarima, hubiese estado toda la Asamblea Nacional y estén presentes en este diálogo y se den cuenta que 7 de 7 jóvenes presentes no tienen un empleo formal, para que no me digan, no señor, no me mande tan rápido las cosas, mándemela una a una, después otra y después otra. Yo les pregunto, ¿ustedes tienen tiempo para esperar? Y allí dijo que el primero de los 3 proyectos urgentes enviará a la Asamblea la próxima semana. La próxima semana espero entregar en la Asamblea la ley tributaria y, bueno, esperar 30 días hasta que la resuelvan y luego enviar la ley laboral, esperar 30 días hasta que la resuelvan y luego enviar la ley de promoción de inversiones y esperar 30 días hasta que la devuelvan. Si ese es el ritmo que quiere la Asamblea, ok, nos adaptamos al ritmo para evitar conflictos y tensiones. Es decir, los 3 proyectos serán calificados como urgentes en materia económica y le marcarán 30 días de plazo cada uno a la Asamblea para que se pronuncie. Bajo el formato de un conversatorio con los jóvenes que no tienen trabajo, volvió a insistir en que la Asamblea está frenando las necesidades urgentes de los ecuatorianos, mientras admiraba las acrobacias de los jóvenes en el baile. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea recibe críticas por sus palabras.
incluso desde Pachacutic, y aclara que solo busca que el primer mandatario entregue información a la Asamblea, pese a que Lasso ya contestó de forma escrita. Los anuncios y las decisiones del presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales son cuestionadas dentro y fuera de su partido político. Un exabrupto de ser presidente de la comisión. Si bien nuestro compañero presidente de la comisión dispuso que era bajo prevenciones de ley, fue un criterio muy personal, no un criterio como bancada, lo cual lo vamos a evaluar a nivel interno. No hay aquella disposición bajo prevenciones de ley en ninguna parte. Y es que José Cabascango de Pachacutic dijo que la nueva convocatoria a Lasso es obligatoria y bajo prevención de ley. Artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa obliga a todos los funcionarios a brindar información y a comparecer ante la Asamblea Nacional. El presidente Guillermo Lasso sigue siendo un funcionario público y en el marco de eso la comisión el día de mañana resolverá lo que tenga que resolver. Pese a que dentro de la función fiscalizadora la Asamblea puede exigir información al presidente, si esta no se cumple en su caso, no es causal para el inicio de juicio político. Porque el presidente tiene causales específicas en el 129 de la Constitución y solo en la medida en que la Corte Constitucional, sobre la base de esas causales previstas en el 129, admitiera vía dictamen la posibilidad de un juicio político, sería viable enjuiciar políticamente al presidente. Lo mismo sucedería si el primer mandatario no acude a la comisión este viernes, y para lo cual ya envió una carta en la que se ratifica en lo que mencionó en la primera misiva que envió al legislativo, es decir, no irá. Y la comparecencia no tiene sentido, pues ya están respondidas las preguntas. Lo otro es el intento de que esto se convierta en un show político en donde los que defienden delincuentes y defienden prófugos quieran indagar o hacer escarnio del presidente de la República, y eso no va a suceder. Si es que el día de mañana no comparece el presidente, hay que buscar los mecanismos para poder dialogar con el presidente, para que el presidente comparezca. Ahora la comisión está convocada para las 10 de la mañana de este viernes y allí, según Cabascango, deberán decidir qué hacer si Lasso no se presenta. Sin embargo, el tiempo sigue corriendo y hasta ahora no ha iniciado la investigación. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El cobro de indemnizaciones a los sentenciados en el caso Sobornos avanza a paso lento, reconoce el procurador general Íñigo Salvador, que insiste en que el correísmo busca su destitución a través de un juicio político para hacerse de control de la Procuraduría y de la Fiscalía. El Consejo de Administración Legislativa CAL conocerá en los próximos días, tentativamente el domingo, el pedido de juicio político que desde la bancada del correísmo se impulsa en contra del Procurador General del Estado, Íñigo Salvador. Desde ahí se argumenta que Salvador ha incumplido sus funciones, señalando, entre otros temas, los juicios perdidos por Ecuador contra las petroleras Perenco y Chevron. El Procurador General del Estado explica que en estos casos era poco lo que se podía hacer. El fallo que determina que el Estado ecuatoriano incumplió los tratados bilaterales para la protección de las inversiones fue dictado en 2014. Ya en 2014 el Ecuador había perdido ese caso. Ahora resulta que yo soy el culpable de que el Ecuador haya perdido cuando yo me posesioné recién en julio de 2018. Y a su criterio, ¿cree que el pedido de juicio político en su contra es parte de una estrategia de desestabilización? Yo personalmente cumplo la ley y veo que la señora fiscal también. De modo que somos dos obstáculos en esa pugna por la impunidad. E insiste en su tesis de que se trata de una retaliación por parte del correísmo. Aquí hay, digamos, una especie de revancha. No me perdonan el haber puesto la placa en Carondelet. Placa que, por otro lado, no es más que el cumplimiento de una sentencia de la Corte Nacional de Justicia. Sobre este tema reveló que el cobro de indemnizaciones avanza a paso lento y cuestionó además la decisión de dejar la ejecución de las penas en manos de jueces de primera instancia. Espera que el tema pueda esclarecerse ante el anuncio del presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien aseguró que se buscará unificar criterios. En un proceso donde hay 21 condenados, básicamente estábamos hablando de la posibilidad de que haya 21 jueces diferentes de 21 domicilios diferentes. Eso obviamente a la Procuraduría le pone las cosas cuesta arriba. Hemos logrado recuperar alrededor de $2 millones. ¿Cuánto falta? O sea, faltarían $12 millones. Además del pedido de enjuiciamiento contra el Procurador General del Estado,
El Consejo de Administración Legislativa tiene en cola otras solicitudes de juicios políticos contra las máximas autoridades de la Superintendencia de Compañías, la Superintendencia de Bancos y la Contraloría General del Estado. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. En la segunda entrega de la entrevista con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, hablamos acerca de la crisis migratoria que enfrenta nuestro país por los ecuatorianos que intentan llegar a Estados Unidos y también por quienes llegan a Ecuador desde Venezuela. Además, hablamos sobre la democracia en la región. Mr. Secretary, please, let's talk about migration. Señor secretario, por favor, hablemos acerca de migración. 89,000 ecuatorianos han sido arrestados o deportados de la frontera entre México y Estados Unidos tras intentar ingresar al país. ¿Han solicitado alguna acción al gobierno ecuatoriano para frenarlo? To stop it. Esto debe ser una responsabilidad compartida, no solo entre los Estados Unidos y el Ecuador, sino casi la totalidad de los países de nuestro hemisferio. Nosotros iremos con el canciller Montalvo a Bogotá a una reunión de todo el hemisferio para abordar la migración, porque estamos lidiando con una cuestión sin precedentes. Ahora mismo nosotros tenemos migración desde los países del Triángulo del Norte, de Guatemala, de Honduras y El Salvador. Tenemos migración desde Venezuela, tenemos migración desde Haití y también de comunidades haitianas viviendo en Chile y Brasil. Tenemos ecuatorianos y también de otros países. Todo esto nos está llegando en conjunto y es un reto que solo puede ser resuelto si hay un sentido de responsabilidad compartida y si los países cooperan juntos. Dos cosas son muy importantes. Primero, en el corto plazo todos debemos hacer cumplir la ley de manera humanitaria, asegurándonos de que las personas estén protegidas. Pero la verdad del asunto es que si vienen a los Estados Unidos de manera irregular, no lo conseguirán. Y haber tomado aquel enormemente peligroso viaje habrá sido un gran error. Debemos asegurarnos de estar comunicando por eso. Pero tan importante, mientras estamos lidiando con el problema inmediato, como con el de las drogas, de alguna manera nosotros debemos enfocarnos en las causas de fondo de la migración, para asegurarnos de que las personas tengan oportunidades en casa y de esa manera sientan que pueden quedarse allí, que su única posibilidad no es abandonar todo lo que conocen, abandonar a sus amigos, a su familia, su lenguaje, su cultura, y hacer un viaje muy peligroso para tratar de encontrar oportunidades en otro lado. Así que nosotros estaremos haciendo inversiones significativas en eso. Y al mismo tiempo, países como Ecuador han sido increíblemente generosos en soportar la carga de recibir personas de otros países. De Venezuela, por ejemplo. Venezuela es el mejor ejemplo. Nosotros debemos hacer más para apoyar al Ecuador y a otros países que están recibiendo poblaciones de algún lado, para que sean capaces de mantenerlas. Así que de nuevo, lo que estamos viendo ahora es un enfoque más compartido entre los países con responsabilidad compartida de la región. Last question, please. Esta pregunta es sobre Alex Saab, quien fue extraditado a los Estados Unidos acusado de corrupción. ¿Qué puede decirnos sobre sus conexiones con el anterior gobierno de Ecuador? Y también, por favor, quisiera conocer su opinión acerca de la democracia en la región. ¿Quizá en Ecuador se está debilitando? Bien, dos cosas muy brevemente. En lo que respecta a Alex Saab, tenemos una importante separación de la aplicación de las leyes y el sistema judicial. Hay un caso que se remonta muchos años contra el señor Saab, un caso legal, y ahora que fue extraditado a los Estados Unidos para continuar con nosotros dejaremos que el proceso judicial siga, que siga su curso. No es algo en lo que estamos involucrados políticamente. En segundo lugar, y termino con esto, el tema democracia. Este asunto es realmente importante, porque lo que estamos viendo en nuestro propio hemisferio y está alrededor del mundo es un tema de recesión democrática. Más países retroceden en lugar de avanzar hacia la democracia y los ciudadanos están perdiendo su fe en las democracias. Pienso que una de las principales razones, tal vez la principal razón de mi viaje a Sudamérica y que quería venir al Ecuador, era precisamente porque Ecuador es un gran ejemplo de democracia, es un ejemplo para el hemisferio entero. Yo pienso que es un ejemplo para el mundo.
Ustedes tienen un presidente que está fuertemente comprometido con la democracia, con los principios democráticos, con el combate a la corrupción, con el compromiso de tener más transparencia en el género y asegurarse que todas las voces se escuchen. Y nuevamente, si él puede demostrar, y en los Estados Unidos nosotros podemos demostrar que la democracia hará una diferencia positiva en la vida de las personas. Así es como queremos el apoyo de los ciudadanos, así podemos tener una participación en el éxito del Ecuador. Y yo pienso que el Ecuador, con suerte, tendrá participación en el éxito de los Estados Unidos. Thank you very much, Mr. Muchas gracias, señor secretario, por su tiempo y sus respuestas. Fue un placer tenerlo aquí. Thank you. Y muchísimas gracias a ustedes por su sintonía. Hacemos una pausa. Enseguida, una radiografía de la situación de Manabí, provincia azotada por el narcotráfico. Además, aumentan las detenciones y decomisos conforme incrementa el control de la fuerza pública en las calles del país dentro del estado de excepción. Volvemos. Horas es retransmitido por EXA 92.5 FM en Quito, una radio de la cadena Democracia. Radio La Red 102.1, RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santa Elena, 98.7 en El Oro, Forever Music 92.5 FM, Guayas y Santa Elena, y la 100.1 FM en la ciudad de Cuenca. Seguimos. La defensa del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, recusó a uno de los jueces del Tribunal de Juzgamiento. Este recurso se presentó un día después de que el exfuncionario rindiera su testimonio como parte de las pruebas de descargo. La audiencia de juicio en contra del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y 13 personas más por el delito de peculado se suspendió este jueves de forma indefinida. Esto luego de que su defensa presentó un recurso de recusación en contra del juez Fabián Favara Gallardo, uno de los 3 magistrados que desde el pasado 29 de septiembre presiden este juicio. La audiencia no podrá reinstalarse hasta que se resuelva este recurso. Eso depende mucho también ya de la agenda de los jueces. Conozco que la agenda está copada para los próximos meses, como se nos indicó incluso el día de ahora, entonces esto podría tomar algún tiempo. Efectivamente va a afectar el cronograma tanto de las actividades de los jueces como el desarrollo de esta audiencia y también las actividades de los defensores privados. Este documento se presentó un día después de que el exalcalde rindiera su testimonio ante el tribunal como parte de la prueba de descargo presentada. Según la defensa, durante este procedimiento se habría mostrado una parcialidad del magistrado. Ante el cuestionamiento de que este recurso podría ser tomado como una forma más de dilatar el proceso, la defensa responde: esto no es un incidente que busca dilatar el proceso, sino que realmente es un recurso que está debidamente motivado. Durante los primeros 14 días de audiencia, Fiscalía convocó a 25 peritos, 16 testigos y presentó aproximadamente 100 pruebas documentales. De acuerdo a su teoría, sin justificación se habría variado los requerimientos de 200.000 pruebas para la detección de COVID-19 a 100.000. Además, aunque lo solicitado eran pruebas PCR, lo realmente adquirido habrían sido pruebas RT-LAMP y Sopollo. El perjuicio ascendería a $2,2 millones. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Y continúan los operativos militares y policiales en la provincia del Guayas. Esta tarde, 4 antisociales fueron detenidos tras un enfrentamiento con policías. El hecho dejó un fallecido. Nos contactamos con Luisa María Heredia, quien se encuentra en la avenida San Borondón y nos tiene todos los detalles. Adelante, Luisa María, te escuchamos. ¿Qué tal, compañeros, amigos televidentes? Muy buenas noches. A esta hora nosotros nos encontramos en la avenida San Borondón, que también ha sido escenario de algunos hechos delictivos. Recientemente, un asalto a un local en una plaza comercial.
Es por eso que hasta aquí se ha trasladado también un escuadrón militar para patrullar el sector y hacer requisas a los pasajeros y conductores de vehículos de toda clase, además de las revisiones exhaustivas de los automotores que también se hacen. Esto en busca de armas, municiones y explosivos, sustancias sujetas a fiscalización y cualquier otra anomalía que es puesta a conocimiento de la Policía Nacional. Todo esto con el afán de disuadir, ¿no?, al crimen organizado, de enfrentar al AMPA, como ocurrió en el sector de Urbasur, donde pasado el mediodía hubo un enfrentamiento precisamente entre la fuerza pública, la Policía Nacional y la delincuencia. Veamos los detalles en el siguiente reportaje. Primero aparece uno de los delincuentes en escena. Atraviesa un parque situado en el sector de La Pradera, simulando ser un transeúnte cualquiera. Se pasea por el exterior de varios locales comerciales y luego se regresa para someter a dos mujeres que sentadas conversaban en una puerta. De inmediato se acercan otros dos delincuentes. En conjunto, entre empujones e insultos, les arrebatan a las víctimas sus celulares y carteras. Después huyen a precipitada carrera. Doblan la esquina mientras un morador y una de las víctimas los perseguían. Con lo que no contaban es con que cerca había estado la policía. Nuestro equipo investigativo se encontraba levantando información por los hechos suscitados en el evento del Almacén Pica, cuando pueden observar todos los hechos. Y es así que se inicia la persecución. Pues al notar la presencia de los agentes, los delincuentes deciden disparar. Y es entonces cuando se produce el fuego cruzado, el enfrentamiento entre el AMPA y la autoridad. Nuestros servidores policiales fueron intimidados en primera instancia, luego estos sospechosos hicieron uso del arma de fuego y los policías repelen el ataque. Los delincuentes huían en este vehículo que detuvo la marcha ya aquí, en el ingreso al Guasmo Norte, esto en medio del enfrentamiento con la policía. 4 sujetos fueron detenidos, son todos de origen ecuatoriano y solo uno tiene antecedentes penales por robo. 2 estaban heridos. Fueron trasladados a una casa de salud cercana, pero en el asiento del copiloto había un quinto individuo sin signos vitales y alrededor de él varios indicios. De ellos está una cartera y también luego de que se producen los disparos, ellos botan el arma. Tenemos detenida a la persona que recogió el arma. Esta fue la muerte violenta número 525 en la zona 8 en lo que va del año. Aunque no producto de un sicariato o un ajuste de cuentas, esta vez fue el resultado de la lucha entre la fuerza pública y el crimen organizado. Ustedes han visto un delito cometido, un delito que actuó la Policía Nacional con estas consecuencias. Dentro del marco del estado de excepción, uno de los puntos fundamentales es la disposición del presidente de la República de crear la unidad de defensa legal de las fuerzas públicas, es decir, dar ese debido respaldo y soporte a nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas. Los operativos, las requisas en las calles seguirán, ustedes lo están observando mientras dure la vigencia del estado de excepción. Pero eso sí, ¿a qué hora y en qué lugares en específico se harán? Como lo recalcábamos un poco más temprano, eso es información confidencial, información reservada. Lo importante es que se le está haciendo frente a la hora de criminalidad. Es todo lo que puedo informarles desde acá, compañeros. Ustedes continúan en estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, Luisa, gracias. Cerca de 12 toneladas de droga se han decomisado en Manabí. Esta provincia se ha convertido en la favorita para el narcotráfico por su ubicación geográfica, ideal conexión interna y fácil reclutamiento de pescadores. Vamos a Manabí, ahí está Dayana Monroy para informarnos desde Puerto Viejo. Hola, Dayana. Muy buenas noches, compañeros. Sí, es que precisamente la última incautación realizada aquí en Manabí demuestra lo que está pasando en esta provincia. 1,5 toneladas de droga fue incautada y también detuvieron a 16 personas, todos ellos ecuatorianos, ninguno con antecedentes penales y todos pescadores. Están reclutando precisamente a pescadores para que lleven la droga a alta mar. Y es que precisamente los controles que se están realizando en puertos como el de Guayaquil y también el de Manta hacen que esta modalidad de envío de drogas sea aún más frecuente. Y esta provincia, que tiene 380 kilómetros de perfil costanero y que tiene una interconexión perfecta en lo que corresponde a vialidad, resulta perfecta e ideal para el narcotráfico. Tenemos nosotros un reportaje al respecto. Por aquí pocos quieren hablar, porque todos saben por qué estamos aquí y qué queremos saber. Lo de pescadores reclutados para abastecer de combustible a embarcaciones del narcotráfico no es un secreto. Y de hecho ya es pasado, pues ahora ellos son reclutados para en grupos y en pequeñas cantidades llevar droga a alta mar. Aquí se escucha de todo. Estamos tranquilos ahorita. Claro.
Lo que hacemos es trabajar duro y feo para pagar, y los que no tenemos cómo pagar, ¿qué tenemos que hacer? Esto pasa sobre todo aquí, en San Mateo, también en Canoa y en Jama, nos dice la policía. Si bien Guayas por el puerto de Guayaquil aglutina 75 de las 148 toneladas de droga incautadas en el país durante este año, Manabí está en segundo lugar con casi 12 toneladas incautadas. El último caso, el decomiso de 1,5 toneladas de droga, es un ejemplo de cómo, si no es a través de los puertos, se realiza el envío de droga, sobre todo a Centroamérica. En aquella ocasión se detuvo a 16 personas, todos ecuatorianos, sin antecedentes y pescadores. Lo reclutan para que las lanchas lleven camuflada la droga hacia los barcos, que ya eso los llevan, creo, a otro país, a Centroamérica, creo ya. Son ellos, los pescadores reclutados, quienes en grupo de 5 o 6 pangas trasladan en pequeñas cantidades los paquetes. Con boyas con localizadores satelitales dejan la droga en alta mar. Luego una embarcación un poco más grande recoge la mercancía y la traslada hacia otra embarcación aún de mayor tamaño. Este barco contaminado continúa el viaje hacia su destino final, generalmente Centroamérica. Tenemos una extensión en la provincia de Manabí de más o menos 350 kilómetros de perfil costanero, entonces es un espacio bastante amplio en la que estas organizaciones encuentran espacios donde pueden hacer esta actividad para el envío, sobre todo el envío de las drogas. Pero ¿cómo la droga llega hasta aquí? Manabí tiene más de 2.000 arterias viales que la mantienen conectada con otras provincias y a su vez una completa conexión interna con carreteras de segundo y tercer orden como esta. Eso la hace una gran provincia, perfecta para la ideal distribución de cualquier tipo de mercancía y realmente complicada para su control. Poder intervenir en los ejes viales a través de interdicción en carreteras para que podamos impedir quizás el ingreso de estas sustancias por vía terrestre a la provincia. La droga llega a Manabí desde Colombia a través de Tulcanos Sucumbíos, encaletada en vehículos pequeños. En Manabí la almacenan en fincas, donde usualmente la droga es enterrada, para luego ser trasladada a los puertos o hacia los pescadores reclutados. En Manabí hay al menos 5.000 embarcaciones registradas, eso sin contar las pangas. Mientras que en lo que corresponde al tráfico aéreo, esta también es la provincia donde se ha encontrado más narcoavionetas y pistas clandestinas. El radar que se instala en Montecristi aún no está operativo. Se espera que sea encendido en las próximas semanas. Sin embargo, el tráfico por vía marítima parece que seguirá siendo un problema, por lo difícil que resulta controlar una provincia tan grande, con una perfecta conexión interna y con aliados como pescadores endeudados y extorsionados, muy fáciles de reclutar. En el último año en Manabí han sido asesinados 4 capitanes de barco. Investigan por qué. Con cámaras de Edison Choco, Dayana Monroy, 24 horas. 148 toneladas de droga se ha incautado en todo el país en lo que va del año. De esta cifra, 1/3 fue encontrada en los diferentes puertos. El banano es uno de los principales productos que los narcotraficantes contaminan para hacer sus envíos al exterior. 17 de octubre, en 2 operativos, la policía incautó 5 toneladas de droga en menos de 6 horas y todo en un mismo lugar, el puerto de Guayaquil. El valor total del cargamento, $482 millones y pertenecía a una misma organización narcocriminal. 4 meses antes, otra incautación más alarmante todavía, 6 toneladas de droga, también en el puerto de Guayaquil. A la fecha se han decomisado 148 toneladas de alcaloide en todo el país. De ese total, 48 toneladas fueron descubiertas en los diferentes puertos a nivel nacional. Hemos tenido una cantidad de unos 28 detenidos dentro del año de estructuras que venían funcionando dentro de los puertos. La técnica más utilizada por los delincuentes es la denominada gancho ciego, que consiste en romper los candados de los contenedores que están en proceso de embarque para abrirlos y meter la droga y luego colocar unos nuevos clonados. Y si hay un sector que es víctima frecuente de los narcotraficantes, es el del banano. Lamentablemente, ¿no? Estas estructuras buscan estas empresas para contaminarlas, perjudicando así al país y al empresario. El sector exportador bananero mueve al año más de 350.000 contenedores y han tenido que hacer inversiones extra para resguardar la carga. Invertimos en promedio $200 en seguridad privada por contenedor, a lo que hay que sumar las inspecciones preembarque y además la carga impositiva
que nosotros ya tenemos de 470 millones de dólares. De ahí que desde el gremio apoyan el decreto presidencial que obliga a que todas las exportaciones pasen antes por un sistema de rayos X. Con lo que dicen no estar de acuerdo es con que el precio de la medida la pague el sector privado. Repercutiría negativamente en la competitividad de nuestros productos frente a los mercados internacionales. Esto tiene que manejarse como una política integral de seguridad asumida por el Estado. Solicitamos una entrevista con los representantes de los puertos privados. Nos respondieron que se acordó que no se pronunciarán hasta mañana luego de una reunión entre todos los involucrados. Joana Ramos, 24 horas.